Chavos, qué gusto tenerles otra vez aquí en casa. Aquí estamos mi hija Charlize, y hola mi amor, y yo, y vamos a cantar con ustedes en este día. Así que vamos a decir que somos libres. Disfruta este tiempo, disfrútalo, porque aunque no lo creas, eres libre. Eres libre, y yo también, y ella también. Así que vamos a cantar. Soy libre, libre soy. Vamos a cantar todos juntos. ¿Listo? Vamos, con nosotros. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día yo te adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he sido libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy. Vamos a decir una vez más. Las cadenas. ¿Listos? Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Soy libre.
¿Qué tal? ¿Verdad que somos libres? ¿Tú puedes decir libre soy otra vez? Pues qué bueno, porque así es una verdad. Así que vamos en este momento ahora a pasar una canción un poco más calmada. Queremos que reflexiones en la letra. Es algo que de verdad nos trae alegría a nuestro corazón, porque es Dios mostrándonos en todo momento que Él es el todo suficiente para nosotros. Solo nos necesitamos a Él. Su amor inagotable es, y siempre estamos para Él, en Él, por Él, y somos de Él. Así que vamos a cantar juntos, ¿te parece? Canta con nosotros, si no, ve la letra que aparece aquí abajito, y gracias por acompañarnos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu
Así es, Señor, aunque andemos en medio de valle de muerte, aunque estemos, Señor, afligidos, sabemos que podemos contar contigo. Tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Gracias, Dios. ¿Qué tal? Qué bendición es escuchar esto, ¿no? ¿Y qué te parece si ahora, una vez más, decimos con todas nuestras fuerzas que somos libres? Puedes decir desde allá, somos libres y somos libres. Vamos a cantar con todo nuestro ser. ¿Te parece? Vamos. Cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos hacia el mundo que tú amas, caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 muy bien, chavos, y bueno, como siempre, como cada domingo, los dejamos con Emilio Brito para que puedan recibir un mensaje de parte de Dios. Adiós, Charlis. Adiós. Nos vemos la próxima semana, chavos.
Hola muchachos, me da muchísimo gusto poderlos ver un domingo más. Bueno, ustedes me están viendo a mí, yo no lo estoy viendo a ustedes, pero ahí nos estamos encontrando en los mensajes. Por cierto, está padre que podamos interactuar, ¿eh? Entonces, si tienen dudas del mensaje o tienen comentarios que ir haciendo mientras va ocurriendo lo que estamos predicando con ustedes, siéntanse en la libertad de estar chateando. Ahí yo estoy al pendiente, ya sea de YouTube o Facebook, y también parte de nuestros compañeros están en la otra plataforma, ¿ok? Bueno, con esto dicho, quiero decirles que el día de hoy vamos a continuar con la serie que veníamos predicando desde el domingo pasado y vamos a continuar todavía la semana que entra. Y es una serie que a mí me gusta, me encanta hablar de este tipo de temas porque lo he experimentado en mi vida y sé el impacto que puede tener en la vida de ustedes. Pero para no variar, me gusta mucho comenzar con una historia, ustedes lo saben. Así que les voy a contar algo que sucedió en 1944. Fíjense, en 1944 sucedió que en Stalag Luft 3, que era un campo de concentración nazi, ahí se llevó a cabo un gran escape. En ese campo de concentración había un grupo de soldados que estaban completamente decididos a salir de ese lugar, estaban decididos a escapar y tenían una enorme meta. Su meta era liberar a 250 prisioneros en tan solo una noche. Y evidentemente hacer algo de este tamaño era algo súper complicado porque los campos nazis estaban fuertemente vigilados y era prácticamente imposible salir de ahí. De hecho, nunca antes había intentado algo de ese tamaño. Este escape estaba repleto de retos. Entre ellos, imagínense, estos tipos para salir de ese campo de concentración lo que hicieron fue cavar enormes túneles por donde iban a escapar. Y para esto, los prisioneros se tuvieron que poner de acuerdo para diseñar los túneles. Los cavaron, los camuflajearon y después tenían que desaparecer toda esta tierra con una enorme creatividad. Y no solamente se quedaron en eso, fíjense, además hicieron llegar aire hasta los túneles, porque evidentemente si no había aire se asfixiaban, y crearon pequeños carritos que iban dentro de los túneles para poderse deslizar entre ellos. Y por si fuera poco, ellos necesitaban ver para saber lo que estaban haciendo y no tenían linternas. Así que se las ingeniaron para poder darle luz a los túneles dentro de ellos. Entonces, para hacer todo esto, necesitaron un montón de cosas, necesitaron herramientas. Entre ellos, fíjense, esta historia dice que necesitaron 4,000 tablas. Esas tablitas que estaban en sus camas, se las ingeniaron para sacarlas sin que los guardas se dieran cuenta y 4,000 tablitas las utilizaron para empezar a crear los túneles. También utilizaron alrededor de 1,400 tablas de diferentes medidas. Utilizaron 1,700 frazadas, 1,220 cuchillos, ¿no? O sea, necesitaban estar haciendo cosas y trabajos con los cuchillos y de dónde sacaban los cuchillos eran súper ingeniosos. 30 palas, alrededor de 300 metros de cable eléctrico y un montón de cosas más. Y acuérdense que estamos hablando de un campo de concentración, entonces conseguir cualquier cosa en ese lugar era prácticamente imposible, ¿no? Era una misión complicadísima de llevar a cabo. Pero para este grupo de prisioneros no fue imposible. Y tienes que tener en cuenta que además no acababa todo en el hecho de cavar los túneles y hacer todo lo que acabamos de comentar. Después venía otra parte del escape, ¿no? Tenía cada prisionero que iba a lograr salir de ese campo de concentración, necesitaba ropa, necesitaba papeles, necesitaba identificaciones, necesitaba mapas, brújulas, comidas, zapatos y un montón de cosas más. Una vez fuera del campo de concentración, iba a necesitar varias cosas para poder seguir adelante. Así que cada prisionero tenía un trabajo específico que hacer. Miren, había herreros, carpinteros, electricistas, ladrones. O sea, ¿de dónde sacaban todo eso? Pues se lo robaban. Había un equipo de falsificadores, las personas que estaban falsificando todas las identificaciones para cuando salían los prisioneros al exterior. No, había un equipo que se dedicaban a camuflajear los túneles que estaban haciendo, las entradas, las salidas, todo lo que estaban logrando hacer, ¿no? Había un equipo también que se enfocaba en distraer a los guardias alemanes. O sea, este grupo de personas se había organizado a la perfección y ellos sabían que solamente trabajando en equipo podían lograr algo de esa magnitud. ¿Cuánto tiempo se llevaron a hacer esto? Un montón, se llevaron más de un año. Y ahí fue donde 220 prisioneros se prepararon para escapar por los túneles que ellos mismos habían construido.
La idea era que tenía que salir un prisionero por cada minuto, ¿no? O sea, tenían que entrar al túnel, ir arrastrándose, llegar lo más rápido posible y salir a máxima velocidad. Pero cuando el primer prisionero llegó a la salida del túnel, resulta que la salida del túnel les había quedado chica y no podía salir, le costaba mucho trabajo. O sea, todo lo demás estaba perfectamente diseñado, pero la salida, ahí estaba el problema. Así que solamente lograban salir 12 prisioneros por cada hora. La realidad es que solamente lograron escapar 86 hombres antes de que los descubriera el ejército alemán. Pero ese no es el punto es las cosas que pasaron después, ¿no? Miren, el director de esta película se llamó precisamente El Gran Escape, dijo lo siguiente: esto que sucedió en aquel entonces exigió la dedicación y la vigilancia de más de 600 hombres. O sea, se querían escapar 200 y tantos, pero 600 personas estaban encargadas de que esto sucediera. Y cada uno de estos 600 hombres, cada minuto, cada hora, cada día y cada noche, durante más de un año, estuvieron atentos, vigilando, haciendo su trabajo en especial. Y nunca antes en la historia, esto dice este director de la película, se probó en esta extensión y hasta un punto tan increíble, ni se había logrado demostrar la gran determinación humana y valentía de un grupo de trabajo en equipo. ¿Se dan cuenta? 600 hombres trabajaron para que esto se convirtiera en una realidad. Hicieron algo grandioso a través del trabajo en equipo. Y todo surgió después de formar un grupo pequeño. Una idea que tenía una persona, una idea que iba a cambiar la vida de los demás. Se la contagió a un grupito y ese grupito añadió a este enorme proyecto de escape a 600 personas más. Tu vida, querido joven, puede ser una vida de tremenda influencia en los demás. Es por eso que el día de hoy vamos a seguir con nuestra serie El Efecto Tú. Pero antes de empezar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a orar. ¿Estás listo? Ahí desde tu casa, cierra los ojos, ábrelos, lo que sea, pero acompáñame en oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos dejas reunirnos en tu presencia para adorarte, para alabarte, para escuchar tu música, Señor, pero también tu palabra. Te pedimos que este día permitas que todo lo que vaya a surgir de mi voz sea completamente tuyo, Señor, y que yo me desaparezca por completo. Te amamos, Señor, y te pido por la vida de cada uno de estos jóvenes. Sabemos que no la estamos pasando tan bien, que ya empezamos a estar hartos de este encierro, pero tu palabra siempre es reconfortante para nuestro corazón. En el enorme nombre de Hijo Jesús, y todos decimos ¡amén! Muy bien. Miren, la historia que acabamos de escuchar nos permite ver la enorme capacidad que tiene la influencia de las personas para lograr cosas que son asombrosas. La semana pasada empezamos esta serie titulada El Efecto Tú, o sea, el efecto que tú tienes en tu vida, en la de los demás y en el mundo. Y empezamos a hablar cómo todos tenemos un gran efecto más grande de lo que podemos imaginar en los demás. Y debido a esto, Dios puede hacer muchísimo más de lo que te puedes imaginar con tu influencia. Y es justo ahí donde se vuelve complicado. Incluso si sabemos que tenemos la capacidad de hacer un efecto en los demás, puede ser difícil creer que tener efecto es importante o que incluso puede cambiar el mundo. Como que no nos la terminamos de creer. En la historia que acabamos de contar acerca del Gran Escape, podemos ver cómo una idea de unos cuantos hombres tomó tanta fuerza que esta idea los unió. Y luego muchos más hombres se unieron a esta gran causa que les cambió la vida a los prisioneros y a mucha gente después. Fíjense, ellos descubrieron algo que sin ello no hubieran logrado absolutamente nada. Descubrieron el trabajo en equipo. ¿Escuchaste? El trabajo en equipo. Ellos descubrieron que trabajando en equipo, su influencia podía lograr algo que era prácticamente imposible. Y su historia fue tan importante que de hecho influyó en muchas personas a tal grado que hasta una película hicieron de esta enorme aventura. Y al igual que ellos, hay cientos de historias de niños, cientos de historias de jóvenes como tú y de adultos que han cambiado su vida, la de la gente que los rodea, e incluso le han dado un giro a la historia de la humanidad gracias a la influencia de cada uno de ellos. Gracias a que un día creyeron que podían hacer una diferencia. Y esto creó un gran efecto en los demás. Y miren, yo sé que en nuestra cultura
todo el tiempo nos están llegando mensajes, ¿no? Sobre cómo tú debes cambiar al mundo, cómo debes de ser utilizado para transformar todo a tu alrededor. Pero la realidad es que pocas veces nos lo creemos, ¿no? Y así como, ay, esto no es lo mío, o sea, yo no voy a cambiar el mundo, si ni siquiera me obedece el perro, ¿no? Y no te la terminas de creer. Miren, hay una frase que dijo Steve Jobs, más larga, pero se las voy a sintetizar en una frase corta, donde él dijo, los que están suficientemente locos para creer que pueden cambiar al mundo son precisamente los que lo hacen, ¿no? Lo suficientemente locos. Y esto supone que para algunos debería ser inspirador, ¿no? Es una frase que a mí me encanta, pero la gran mayoría de nosotros, la realidad es que no tenemos ni siquiera de lejos lo que nuestro amigo Steve Jobs tenía, ¿no? Fíjense, para empezar, Steve Jobs tenía un cerebro de genio, ¿no? Era un genio el tipo. Además, tenía un montón de gente brillante que estaba trabajando para él. Y tampoco tenemos el dinero que él tenía, ¿no? Tenía un enorme presupuesto con el que estaba alimentando a Apple y todas sus empresas precisamente para cambiar el mundo. Entonces, él tenía muchas cosas que no tenemos ni tú ni yo. En contraste, generalmente un adolescente, ¿qué tiene? Pues a lo mejor tienes trabajo en el verano, que no te deja más que dinero para trasladarte y comprarte algunos buenos audífonos. No, a lo mejor lo que tienes es una deuda con tus papás porque te prestaron dinero, te adelantaron el domingo o rompiste algo en tu casa, ¿no? Y ahora se lo tienes que pagar. Y además a lo mejor tienes un celular sin datos porque te los acabas de acabar en la cuarentena, ¿no? Entonces, querido Steve, la verdad es que tú y yo tenemos cosas muy diferentes. Pero en lugar de centrarnos en las cosas que no tenemos, deberíamos hacernos una pregunta muy importante. ¿Cómo es que Steve Jobs y los prisioneros cambiaron su mundo y cambiaron el mundo de los demás? ¿Cómo ellos lo hicieron? Fíjense, uno podríamos suponer que lo tenía todo, Steve Jobs. Un gran cerebro, un enorme presupuesto, un montón de gente súper inteligente, tecnología, relaciones, ¿no? Todo lo que se le pudiera imaginar. Steve Jobs. Pero la realidad es que, no sé si conozcas la historia de Steve Jobs, pero este tipo empezó sin nada. De hecho, él fue adoptado, no tenía padres que lo criaron desde chiquitos con el amor del papá y la mamá, sino tuvo que llegar a otro hogar. También tuvo mucho amor, pero finalmente fue un chico adoptado, ¿no? Y las familias que lo adoptaron no tenían un clavo, entonces no tenían grandes recursos, nada por el estilo. De hecho, Steve Jobs empezó prácticamente sin nada. ¿Sabes dónde fundó Apple? En el garage de su casa. ¿Te das cuenta? En el garage de su casa. Lo que tenía era ideas, creatividad, ganas de cambiar las cosas. Y en relación a los prisioneros, ¿qué tenían? Estos de plano no tenían nada, ni siquiera tenían libertad. Y además, esto se puede asemejar un tanto a lo que estamos pasando hoy en día, ¿no? En este momento a lo mejor tú te puedes sentir limitado en tu libertad porque no puedes salir o no deberías de salir y muchas veces estamos encerrados en casa y ahí nuestra imaginación colapsa y nos entristecemos y nos deprimimos y hacemos berrinches, ¿no? Pero estás en tu casa, ¿no? Estos prisioneros estaban en un campo de concentración, ¿escuchaste? Hay una enorme diferencia. En tu casa, por ejemplo, hoy tienes internet. Muchos de ustedes tienen aire acondicionado, algunos no lo tienen, pero por lo menos tienen ventiladores. Tienes que comer, a lo mejor no hay grandes cosas que comer, pero pues a lo mejor arroz y frijoles sí hay, ¿no? Y hay el amor de la familia, aunque a lo mejor ahorita están peleando un poquito porque ya están tensos, pero ahí están juntos. A lo mejor estás jugando juegos de mesa, estás haciendo cosas increíbles. O sea, finalmente estás rodeado y estás en un cinturón de seguridad. Eso es lo que todos deberíamos de tener, por lo menos. A diferencia de nosotros, los prisioneros en esa cárcel se estaban jugando la vida todos los días. Pero eso no les impidió soñar, creer, unirse. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que estos prisioneros y lo que Steve Jobs hizo que lograran cosas asombrosas? Fíjense, Steve Jobs no trabajó solo. Desarrolló Apple en el garage de su casa, pero lo hizo con su mejor amigo. Lo hizo en un pequeño grupo. Y después ese grupo se fue extendiendo y otras personas se fueron agregando a este. Y los prisioneros no fue una idea de uno y dijo, voy a cavar un túnel, voy a hacer esto y el otro. O sea, él vendió su idea. Y hubo personas que creyeron en él y luego se agregaron más y más y así lograron hacer esto que fue enorme. ¿Te das cuenta? ¿Cómo empezaron a trabajar? En grupo. Ahora vamos a ver la importancia de esos grupos, pero desde la perspectiva
bíblica. En el Nuevo Testamento está Hechos, y lo creas o no, cada uno de nosotros ha sido afectado por los eventos que fueron registrados en este libro. ¿Ok? Fíjense, Hechos registró las acciones que los primeros seguidores de Jesús tomaron y cómo estas decisiones de estos primeros seguidores de Jesús cambiaron todo a través del Imperio Romano en aquella época y por el resto de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. De hecho, ellos en la antigüedad fueron las primeras versiones de este tipo de grupos en el que estamos ahora. El grupo en el que nos estamos reuniendo hoy, en este momento, es la iglesia. Ellos fueron los precursores, fueron los iniciadores de la iglesia en aquel entonces. Y existe un momento muy especial que sucedió cuando estos primeros seguidores de Jesús se reunieron. Este momento se llamó Pentecostés, ¿ok? Y ahí el Espíritu de Dios se presentó en lo que fue descrito como un fuerte viento. Y las personas en ese momento, al sentir este viento tan fuerte, empezaron a alabar a Dios de una manera increíble e impresionante. Y había gente que ahí estaba viendo lo que estaba sucediendo y estas personas se empezaron a confundir, ¿no? Dijeron, ¿qué les pasa a estos locos? O sea, ¿qué están haciendo? Porque era tal su alabanza, era tal lo que estaban sintiendo, tal como la forma en la que lo estaban expresando, que de hecho estas personas que estaban ahí viéndolos pensaron que estos seguidores de Jesús habían tomado alcohol y estaban borrachos, ¿no? O sea, habían bebido demasiado vino y nada que ver. De hecho, Pedro, acuérdense que Pedro era uno de los seguidores de Jesús. Este Pedro se levanta, ¿no? O sea, se levanta y les dice, no estamos borrachos, amigos. Y en ese momento lo que hace Pedro es que toma esa oportunidad para hablarles acerca de Jesús. Después de que Pedro predica un mensaje sobre quién es Jesús y lo que Jesús significaba, sucede esto en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. ¿Están listos? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿quién está diciendo esto? Las personas que estaban viéndolos y que antes pensaban que estaban borrachos, ¿no? Y ahora Pedro le está predicando acerca de la palabra de Dios y de las buenas nuevas, ¿no? Acerca de Jesús. Entonces estas personas dicen, wow, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿No? Y entonces Pedro les dice, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. En ese momento les contesta Pedro, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, les dice Pedro, la promesa es para ustedes, para sus hijos y todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿No será que Dios te está llamando a ti también el día de hoy? Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa, o sea, sálvense. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y en aquel día se unieron a la gente, escucha este número, en un solo día, en un solo mensaje, se unieron 3,000 personas. 3,000. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Miren, este pescador llamado Pedro, que era un hombre común y corriente, bastante común y corriente de hecho, Pedro se equivocaba todo el tiempo, era el discípulo que era muy impulsivo, ¿no? Y que siempre estaba como que buscando pleito y tratando de defender a los demás. Era intenso Pedro, ¿no? Y al mismo tiempo era increíble. Pedro acaba de predicar un enorme mensaje. Y este enorme mensaje de parte de Dios tuvo un efecto masivo. ¿Por qué? Porque muchas personas fueron impactadas, 3,000 para ser exactos. ¿Puedes imaginar si algo que tú dijeras o algo que tú hicieras hiciera que 3,000 personas quisieran hacer algo? Es emocionante, ¿no? Pero esto es en lo que pensamos cuando hablamos sobre la influencia. Miren, la influencia puede afectar a una persona, a dos personas, y esas personas luego pueden hacer grandes cambios, pero la influencia también puede provocar enormes movimientos, grandes resultados, ¿ok? Pero miren, lo que es interesante es lo que sucede después. Fíjense, estos nuevos seguidores de Jesús no terminaron de escuchar a Pedro, como la verdad es que muchos de nosotros hacemos cuando vamos a la iglesia. Escuchamos un buen mensaje, ¿no? Escuchamos a lo mejor a Marco, me escuchan a mí o a otro predicador y dicen, wow, qué padre mensaje, ¿no? Estuvo buenísimo, hay cosas útiles ahí, yo sentía a lo mejor la presencia de Dios, pero te levantas de la silla y ¿qué pasa? No pasa nada. Sales de la iglesia y sigues haciendo tu vida exactamente igual, ¿no? A diferencia de esas cosas que muchas veces hacemos nosotros, ¿no? La gente que escuchó ese día el mensaje que Pedro les dio,
se transformaron sus vidas por completo. O sea, estos nuevos seguidores de Jesús que acababan de escuchar y de creer y de depositar su confianza en Jesús, no terminaron de escuchar el mensaje y salieron y volvieron a su vida normal. Ellos no hicieron eso. De hecho, ellos no regresaron nunca a la vida que tenían antes. Ellos empezaron a poner manos a la obra en cuanto a lo que acababan de escuchar. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Escuchen lo que dice. Y decidieron vivir como una gran familia. ¡Wow! O sea, para empezar, tomaron una decisión de vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios. O sea, estaban viviendo como familia. ¿Y qué hacían después? Compartían ¿qué? Las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos, ¿no? O sea, estaban recordando constantemente el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz. Y estaban comunicándose directamente con Dios y con Jesús a través de la oración. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, o sea, ¿qué está pasando después? Ellos están haciendo ciertas cosas en familia, en grupo. Y al ver esos milagros y maravillas que ya estaban haciendo los apóstoles, o sea, a través de esas cosas, ellos hacían grandes cosas, ¿te das cuenta? O sea, si tú oras, si tú realmente estás en comunión con Dios, si tú realmente tienes una relación personal y real con Él, vas a hacer maravillas, vas a hacer, quién sabe, hasta milagros en una de esas, ¿no? Entonces, la gente se quedaba asombrada al ver lo que estos apóstoles estaban haciendo. Y los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades a sus casas y repartían el dinero entre todos. Y cada uno le daban según lo que necesitaba. O sea, estas personas estaban tan entregadas en el ministerio, en servirle a Jesús, en lo que ellos creían, que estaban dispuestos incluso a desprenderse de las cosas que ellos más valoraban, ¿no? Sus propiedades, su ganado, sus casas, las cosas que ellos tenían. Y además todos los días iban al templo, o sea, se congregaban constantemente y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y con alegría. Juntos alababan a Dios, o sea, le cantaban como hace ratito en las alabanzas, ¿no? Le cantaban y lo alababan, lo glorificaban, ¿no? Y de ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande y más grande. Fíjense, esto era un nuevo comienzo donde después de esos 3,000 que decidieron poner su fe en Jesús, empezaron a llegar más y más personas. Estas personas crearon, cimentaron la iglesia antigua. Y ellos ni siquiera sabían que iban a utilizar la palabra iglesia en aquel entonces. De hecho, ellos fueron conocidos como un grupo, ¿escuchaste eso? Fueron conocidos como un grupo de personas con una causa en común. Un grupo de personas que tenían una causa en común. Ellos no sabían que en un par de miles de años después estaríamos transmitiendo por Facebook, por YouTube, por Internet, en medio de una pandemia, las lecciones de su vida y las experiencias que ellos habían tenido con Jesús. Ni tampoco estaban listos para empezar un gran movimiento, ¿no? Ni tener esa cantidad enorme de seguidores. Ellos simplemente, ¿qué estaban haciendo? Estaban obedeciendo y vivían sus vidas como personas que habían escuchado acerca de Jesús y fueron transformados por Él. O sea, no estaban creando un plan de logística, esto y lo otro, y necesito un montón de cosas. No, estaban siendo obedientes a lo que Jesús les había dicho que tenían que hacer. ¿Y qué pasó después? Pues algo grande sucedió en sus vidas que los cambió. Los influenció tanto que causó que vivieran sus vidas de una manera diferente a como lo hacían antes. Entonces, antes de continuar y de seguir con el punto, me gustaría preguntarte y que fueras bien honesto en esta respuesta acerca de ti mismo. ¿Realmente el mensaje de Jesús ha transformado tu corazón y tu vida? O sea, ¿realmente eres una persona diferente al que eras antes de conocerlo y de escuchar de Él? Porque la Biblia es clarísima. O sea, estos individuos, una vez que escucharon el mensaje de Jesús y lo creyeron, nada volvió a ser igual. Nada. De hecho, se volvieron bastante radicales y tenían una pasión y una seguridad y una fuerza por seguir a Jesús increíble. Pero además de eso, que fue la parte fundamental, ¿qué otra cosa hicieron que era tan diferente?
¿Qué otra cosa hicieron que los hizo diferentes? ¿Qué fue tan importante que les llevó a cambiar el mundo y ser las personas que iniciaron la iglesia como la conocemos hoy en día? ¿Cómo fue? Porque de hecho fue bastante simple. Fíjense, la historia en Hechos nos cuenta que se dieron todo lo que tenían los unos a los otros. Se reunieron, compartieron su experiencia con Jesús y comieron juntos. O sea, no fue como algo súper difícil de hacer, ¿no? Se dieron lo que tenían los unos a los otros, o sea, compartían lo que tenían, se reunieron entre ellos, o sea, en pequeños grupos, compartieron su experiencia acerca de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en tu vida? ¿No? ¿Qué hizo Jesús en la tuya? A ver, cuéntame, no, pues yo era así antes y ahora estoy transformado y ya no soy tan gritón y ya soy bien buena onda y ahora ayudo a los demás y ando hablando de él por todas partes, ¿no? Y después comieron juntos. En otras palabras, escucha esto, estuvieron con los demás y estuvieron para los demás. Estuvieron con los demás y estuvieron para los demás. Y las cosas que hicieron fueron cambios en su forma de llevar la vida. Y lo hicieron basados en su carácter y la misión en la que creían y compartían. O sea, ellos tenían un propósito en su vida, tenían una misión que alcanzar en la que creían y la querían compartir. Fueron personas transformadas por el amor de Jesús y algo grande sucedió en sus vidas que influenció la vida de ellos. Pero fueron los pequeños pasos que tomaron lo que les dio una profunda influencia en los demás. Pequeños pasitos, chiquitos, pero constantes, precisos y con gran determinación y valentía. Estas personas iniciaron un movimiento que ha influenciado a millones de personas por más de 2000 años. Me han influenciado a mí profundamente y te están influenciando a ti en este momento. Pero todo eso empezó simplemente porque ellos se ocupaban de las personas a su alrededor. Y miren, lo que viene es genial. Ellos no tenían ni idea del efecto que tendrían en el imperio romano. No tenían ni idea del efecto que tendrían en la iglesia o en el resto de la historia. Y a lo mejor cada uno de ellos de manera individual pudo haber dicho, pues, ¿quién soy yo? ¿No? Preguntas que vienen a veces a nuestra mente y que nos bajan la moralidad o nos quitan la inspiración. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? No puedo cambiar las cosas. Yo soy Emilio, ¿no? Yo soy Paco, yo soy Pancho. O sea, ¿qué voy a hacer a una persona como yo? No va a haber la oportunidad, no existe la oportunidad que alguien sepa acerca de mí. No existe la oportunidad de que alguien sea afectado por mí, de que yo influya profundamente en su vida. Y esa es la forma en la que el efecto tú funciona. Porque algunas veces va a existir un Pedro que se pare enfrente de las multitudes, que diga algo y que la gente lo crea y que se muevan, ¿no? Un Pedro que transformó la vida siendo usado por Jesús de más de 3000 personas. Y cuando eso sucede es genial. Pero ¿sabes qué es mucho más normal? Lo que es más normal, lo que es más común y corriente, son esos pequeños movimientos de grupos de gente pequeños que inician las personas como tú y yo. Y por cierto, déjame decirte algo, la gran mayoría de esos movimientos que han cambiado al mundo radicalmente fueron iniciados precisamente por adolescentes como tú. De hecho, los discípulos de Jesús eran muchos chavos, ¿no? Muchos de ellos jovencitos que transformaron al mundo. Un día estaban reunidos en algún lugar, se les ocurrió una buena idea e hicieron cosas geniales, como estos discípulos lo hicieron. Lo que debemos de tener claro es lo siguiente: tener un gran efecto comienza con un grupo pequeño, un grupo de amigos, un grupo de compañeros, un grupo de gente que se comunican bien, que se organizan, que se cuidan los unos a los otros. Un buen grupo, ¿ok? Pero no cualquier grupo, tiene que ser un buen grupo. Un grupo que comparta buenos valores, buenos principios, que tengan valores morales, que tengan educación, que tengan ganas de transformar el mundo para bien. Porque hay otra clase de grupos, tú los conoces muy bien. Hay un montón de grupos de chavos que lo único que hacen es destrozar sus vidas y las de los demás.
Esos grupos no son buenos y no dejan nada bueno, aunque también tienen una profunda influencia, ¿eh? Pero en esos grupos no queremos pertenecer a la clase de grupos que están haciendo de este mundo un lugar mejor, ¿ok? Bueno, con esto en mente, miren, seguramente el viento fuerte y el sermón de Pedro inició el movimiento que es ahora la iglesia. Pero la iglesia no fue solamente un boom de 3,000 personas y los que se agregaron. La iglesia continuó creciendo y el mensaje de Jesús continuó difundiéndose a través de las personas y del mundo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque las personas estaban ocupando de las demás y trabajaban juntos. Ahora, ¿puedes imaginar algunos de los miedos con las que estas personas tuvieron que lidiar? Imagínense, cosas como, ¿y si vendo mis cosas para ayudar a los demás? ¿Voy a tener lo suficiente para darle de comer a mi familia? O sea, ¿qué va a pasar de mí? Mi patrimonio, ¿no? Las cosas que tengo. ¿Qué pasa si las personas pues, no se dan cuenta o no aprecian lo que yo estoy haciendo o no les importa en lo absoluto mi sacrificio? ¿Qué pasa si todo lo que estoy haciendo no hace para nada la diferencia? Ahora, agrega estas dudas y muchas más que seguramente ellos sintieron al verdadero miedo que los seguidores de Jesús en la antigüedad tenían si seguían reuniéndose y hablando acerca de Jesús. Porque acuérdate que los que seguían a Jesús los perseguían y los perseguían en serio. Y no solamente los perseguían y les decían de cosas y se burlaban de ellos, los asesinaban. Y los asesinaban de maneras espantosas a ellos y a sus familias. Entonces, prácticamente se estaban jugando la vida todos los días por seguir a Jesús. Entonces, ¿qué tenían? Pues un montón de pretextos para alejarse del camino de Jesús. Pero, así que, a pesar de todos esos miedos, de todas esas posibilidades, de todos esos pretextos o excusas que podrían tener, no se alejaron del camino de Dios. De hecho, ellos siguieron adelante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué siguieron adelante? Porque el mensaje, su misión, era muchísimo más grande y muchísimo más importante que sus miedos. Y a medida que se dieron cuenta lo grande que era el amor de Jesús por ellos, se dieron cuenta de que su misión era más grande y más importante que ellos mismos, que sus propios miedos. Y yo imagino que cuando una persona estaba lista para rendirse, decía, ya no puedo más, estoy cansado, esta gente se queja todo el tiempo, me están persiguiendo, ya perdí mis cosas, me quieren matar, ¿no? Estaba lista prácticamente para dejarlo todo. Ahí saltaba el grupo de amigos, ¿no? Ese grupo de amigos que no te deja rendir, ¿no? Y le decían, acuérdate que el mensaje es más grande, acuérdate a quién seguimos, acuérdate quién transformó tu vida, ánimo. Y ahí estaba ese grupo pequeño, ese grupo de amigos que inspiraba y animaba y les recordaba por qué todo lo que estaban haciendo era tan importante. Y lo mismo, querido amigo, querido joven, aplica a nosotros. Tener un gran efecto, ¿dónde comienza? En un grupo pequeño, en tu grupo. Así que, ¿por qué no empiezas por decidir tener una vida diferente? Escucha bien, con amigos diferentes. ¿Por qué no empiezas por decidir una vida diferente con amigos diferentes? Es por eso que hacemos grupos pequeños. Dios quiere que seas de influencia y que tu influencia sea una buena influencia en los demás. Dios quiere que tengas buenos amigos, que te rodees de gente saludable, de gente sana, que se van a caer igual que tú y yo. Claro, pues todos somos una bola de pecadores, no hay nadie perfecto en este mundo, el único perfecto fue Jesús. Pero por lo menos estamos caminando hacia el mismo lugar, hacia Jesús. Dios quiere que te rodees de buenos líderes, de buenos mentores, de gente que influya de una manera correcta y saludable y que te impulse a ser mejor. ¿Para qué? Para que hagas la diferencia. Nosotros en esta iglesia queremos que tú tengas un grupo, escucha esto, que sea visiblemente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente a tu alrededor se dé cuenta que tu grupo es diferente a los demás. Que tu grupo está haciendo algo bueno por el mundo, que tu grupo está siendo de gran influencia y que va a tener una trascendencia el día de mañana, que haga una diferencia positiva. Y tú tienes un efecto en las personas a tu alrededor, pero tú vas a tener un efecto mucho más grande si no lo haces solo. Porque tener un efecto fuerte, contundente y trascendental comienza en un grupo pequeño. Pero aquí está la clave, ¿ok? Y nada de esto pasa
Uno, si tú no estás presente. O sea, la iglesia antigua lo hizo en conjunto. Tú necesitas también hacerlo en conjunto. No quiere decir que tengas que estar todo el tiempo metido con tu grupo pequeño y tus amigos, ¿no? Tienes vida y tienes cosas que hacer y responsabilidades. Pero tienes que estar con ellos. Tienes que conocerlos, tienes que hablar con ese grupo, tienes que saber qué piensan, con quién te identificas, en qué sueñan, cómo pueden ponerse de acuerdo para hacer un efecto que tenga una influencia positiva. Miren, yo estoy convencido que esta pandemia, a pesar de ser muy dolorosa en muchos sentidos para mucha gente alrededor del mundo, puede ser usada para bien. Acuérdense que Dios es especialista en eso, ¿eh? Dios utiliza las peores cosas y de ellas hace cosas asombrosas, cosas enormes, cosas hermosas. Entonces, ¿por qué tú no utilizas con tus amigos, ¿no?, esta situación en la que nos encontramos para hacer una diferencia? Pero para ello necesitas estar presente. ¿Qué otra cosa necesitas hacer para hacer una diferencia? Tu grupo debe destacar. Como grupo, ¿somos diferentes que otro grupo de amigos? ¿O somos iguales a los demás? ¿Es la forma en la que hablamos que nos hace diferente a los demás? ¿O también hablamos con groserías, con descalificativos, con chismes? Nos la pasamos devorándonos a todos, criticando a los demás, hablando todo el tiempo de niñas, de sexo. O sea, eso es lo que hacen todos los grupos, la mayoría de los grupos. Necesitamos grupos que hagan una verdadera diferencia. Es por eso que tu grupo debe destacar. No pueden ser un grupo igual a los demás. Y tendrías que hacerte otra pregunta para saber si tu grupo está destacando o no. ¿Es la forma en la que tratamos a los demás el reflejo del cambio que Jesús ha hecho en mi vida? Porque si no lo es, tienes que preguntarte, ¿y por qué no se nota? ¿Qué tenemos que hacer como personas y como grupo para que se note el cambio que Jesús ha hecho en mi vida? Y número 3, como grupo deben de empezar algo de manera intencional, para tener un efecto en las personas a tu alrededor y por qué no en el mundo. O sea, seamos ambiciosos en nuestra manera de pensar. Son hijos de Dios. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Y eso te da poder, eso te hace fuerte. Yo creo que los hijos de Dios tenemos que hacer algo en esta tierra, ¿no es así? Tenemos un propósito aquí, algo grande que hacer. Las personas que pasan tiempo juntos y sirven a otros tienen una relación diferente, querido joven. Tienen un tipo de amistad más profunda, tienen un mejor tipo de experiencia en la vida y tienen un efecto más grande del que pensaron por sí mismos. Yo sé que muchos jóvenes verán esto y dirán, Simón, pero es nuestra esperanza que algunos de ustedes se detengan a pensar por un segundo y te pongas a pensar, ¿cómo es mi grupo de amigos? ¿Cómo es mi grupo pequeño? Mi grupo pequeño de la iglesia, mi grupo de vecinos, mi grupo en la escuela. ¿Qué tipo de influencia estoy teniendo en ese grupo? ¿Es saludable que yo esté en ese grupo o necesito formar otro grupo pequeño? Porque se necesitan los unos a los otros para hacer una diferencia profunda en esta tierra. Así que ve y cree que eres una persona de influencia, que tienes un efecto poderosísimo en este mundo, pero que tu efecto se multiplica de una manera impresionante cuando estás rodeando de gente que quiere hacer lo mismo que tú, cosas buenas para los demás, pero sobre todo, cosas buenas para Dios. Así que, ¿puedes cambiar el mundo? Sí, lo puedes cambiar. Para empezar, empieza cambiando tu entorno, en el que tienes una influencia directa, ¿ok? Y por eso mismo, terminando este servicio, o sea, en unos segundos, nos vamos a Zoom, ¿sale? Para tener precisamente nuestros grupos pequeños, ¿ok? Ahí nos vemos, grupos donde puedes tener influencia en los demás y gente saludable también puede influir en ti, ¿ok? Así que ve a la liga que estamos publicando en este momento y nos vemos en un segundo en nuestros grupos pequeños, donde tienes que tener influencia. Los amamos muchísimo, que les vaya súper bien. Y antes de terminar, vamos a orar, ¿listos? Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos empujas a ser personas de influencia y tú nos enseñas que haciéndolo en conjunto, en un grupo pequeño, nuestra influencia puede ser aún muchísimo más fuerte. Gracias por inspirarnos con historias como las de estos prisioneros. Gracias por inspirarnos con historias alrededor de todo el mundo que nos enseñan que trabajando en equipo trabajamos mejor.
Tú, Señor, lo aprendiste muy bien y es por eso que Jesús también tuvo su pequeño grupo, su grupo de 12, que transformaron la tierra para el resto de la eternidad. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús, amén. ¿Están listos, muchachos? You are ready for this. Tururu, pum, 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 pururu. Jesús. Chacarracán. ¿Ahora? Quiero mi chilaquiles, quiero mi chilaquiles. ¿Ya estás grabando? Ok, eso lo tienes que editar. Estoy diciendo una tontería. ¡Oh! Lo vas a editar, ¿verdad?